a iniciar la grabación nuevamente. Y compartir pantalla con lo que sigue. Ya. Bueno, ¿están ya todos? Sí, doctora. Ya, bueno, entonces vamos a empezar. Nuevamente, insuficiencia renal aguda. El objetivo de esta parte de la clase es, más que nada, fortalecer criterios en el diagnóstico oportuno de la insuficiencia renal aguda de origen prerrenal, ¿no? Porque esa es la que se puede revertir por parte del personal de salud de primer nivel. La insuficiencia de origen renal y posrenal ya es de otro nivel. La de primer nivel es la prerrenal, ¿no? Entonces, valorar los cambios bioquímicos y fisiológicos que se den, fisiopatológicos que se den en el organismo, y orientar el tratamiento inicial cuando es posible y fortalecer el plano preventivo de esta insuficiencia renal, especialmente en los casos de etiología prerrenal. Vamos con la siguiente. Ya sabemos que la insuficiencia renal es el deterioro rápido de la función renal, ¿no? En el cual se va a producir falta de eliminación de los desechos nitrogenados, urea, creatinina, y se van a acumular en el sistema, alterando la homeostasis. Y esto puede persistir dependiendo de la causa por determinado tiempo. Recordemos que los chicos que acuden a la consulta de emergencia, entre un 2 a 3% pueden tener un deterioro de la función renal. Recordemos que las causas prerrenales están relacionadas con diarrea y deshidratación severa. Entonces, dentro de ese porcentaje de chicos deshidratados severos están los que llegan con insuficiencia renal aguda de origen prerrenal y también de otras causas. El 8% de los lactantes que están en cuidados intensivos neonatales van a tener un cierto porcentaje de ira. Ya. Para que la función renal esté normal necesitamos que haya un buen flujo plasmático, que el parénquima esté íntegro y que la salida de orina esté expedita. Entonces tiene que concurrir esas tres condiciones para que el riñón y su función estén normales, que llega buen flujo de sangre, que el tejido esté indemne y que la salida de la orina no tenga ninguna obstrucción. Entonces, de acuerdo a eso, si alguno de esos tres elementos se altera, vamos a llegar al problema de insuficiencia renal aguda de origen prerrenal cuando el flujo plasmático disminuye, ¿no? Integridad del parénquima cuando algún daño ha ocurrido en la célula renal, en la nefrona, y posrenal cuando no hay ningún problema obstructivo a la salida. ¿Ya? Entonces, una vez que ocurra alguno de esos tres problemas, va a detenerse la función renal, por lo tanto va a haber retención de agua. Y al retenerse agua va a fundirse la fracción de sodio, se va a diluir la fracción de sodio, y aparte que el riñón pierde sodio, el riñón insuficiente es perdedor de sodio. Entonces hay retención de agua y hipernatremia. Y en la contraparte de los electrolitos va a haber retención de potasio, no se pierde la función de eliminación de potasio, ¿no? Se altera el sistema de renina-angiotensina y la excreción de potasio se va a ver disminuida, entonces va a haber retención de potasio. Normalmente el potasio, los valores no se olviden, de 3.5 a 5. Ya. Ahora la hiperpotasemia, aparte de la retención endógena, también va a haber destrucción de tejido. Puede ser que la dieta o que le pongamos sangre a este paciente nos puede dar una mayor carga exógena, ¿no? O la acidosis metabólica instalada después de una insuficiencia renal va a predisponer a que salga el potasio del intracelular al extracelular, al plasma, y se va a establecer una hiperpotasemia. Bueno, ahora sí vamos a clasificar la insuficiencia renal, que ya la hemos hecho, que es de origen prerrenal, renal, intrínseca y posrenal. La prerrenal tiene dos causas: disminución del volumen de todo el agua corporal total o del agua del plasma, ¿no? del agua del volumen circulante efectivo, ¿no? Cuando es agua corporal total, generalmente son pacientes de pérdida
extrarrenales como la diarrea, pérdidas insensibles aumentadas como la fiebre y la taquipnea, una diuresis osmótica, ¿no? Como ocurre en el caso de los pacientes con diabetes, la diabetes mellitus, también la diabetes insípida, ¿no? Que hay pérdida de agua en abundancia, y las quemaduras, que aumento de pérdidas a través de la piel. Son pérdidas sensibles, a través de la piel, pero son sensibles. Esas son las prerrenales, cuando todo el volumen de agua del cuerpo disminuye. Ahora, cuando disminuye el volumen circulante efectivo, tenemos las hemorragias, el shock cardiogénico, el shock hipovolémico, ¿no? El shock séptico y el shock distributivo. Ese es el nefrótico. El nefrótico tiene un shock distributivo. Es decir, no perdió el volumen de agua corporal total, sino que el agua del plasma se pasó al intersticio. Entonces tenemos un shock distributivo. Por eso es que hablamos de que cuando se pierde el volumen corporal total, aquí no es de diarrea, son las diarreas principalmente. Y cuando se pierde el volumen circulante efectivo es el nefrótico. Y esas son prerrenales. Vamos con las renales intrínsecas. Aquí tenemos, son el 25% de las causas, entre ellas la necrosis, la NTA, necrosis tubular aguda, que casi todas terminan en necrosis tubular aguda, todas las causas de insuficiencia renal intrínseca, y las que son prerrenales y no se corrigen y terminan con insuficiencia renal terminal, terminan con necrosis tubular. Perdón un momentito. Quiero silenciar y no me deja. Bueno, ahora sí ladran los perros, no te quería que ladraran, no ladraran. Ya, en cuanto a la renal intrínseca, como les decía, casi todas terminan en necrosis tubular aguda y un daño renal irreversible. La necrosis tubular aguda como causa primaria de daño no va a causar insuficiencia renal intrínseca, va a producir isquemia, hipoxia, ¿no? Esta necrosis tubular aguda va a terminar, va a ser condicionada por estos daños de hipovolémicos, ¿no? Termina en isquemia, hipoxia, también la presencia de sustancias tóxicas, toxinas, ¿no? El uso de ciertas drogas, una hemólisis masiva, todos ellos van a llevar a la necrosis tubular aguda. Una nefritis intersticial, que es la principal causa son de tipo inmunológico, ¿no? Son las nefritis intersticiales, pero también puede ser causada por uso de ciertas drogas, ciertos tóxicos e infecciones. La glomerulonefritis que ya mencionamos es una causa de insuficiencia renal intrínseca, ¿no? Especialmente la que es rápidamente progresiva. Y una renal intrínseca microvascular como en el síndrome hemolítico urémico. Entonces esas son las causas renales intrínsecas, pero todas terminan en necrosis tubular aguda. Y la posrenal son las uropatías obstructivas, ya sean intrínsecas o extrínsecas a la vía de eliminación de la orina, son las uropatías obstructivas, como decía, estenosis pieluretal, valvas uretrales posteriores, litiasis renal, tumores, etc. Todos ellos van a obstruir el flujo, y cuando no se diagnostica a tiempo, como el reflujo vésico-ureteral, puede llevar a una insuficiencia renal de origen posrenal. Parece exagerado, pero sí vi 2 casos de esto, que no se diagnosticó. El chico fue como a los 5 años, cuando eran 2 bolsas de orina lo que tenía en lugar de riñón. Ya. En cuanto a la fisiopatología, les decía que todo termina en necrosis tubular. Es la lesión anatomopatológica clásica que se va a producir por cualquier alteración en la hemodinamia, principalmente en el flujo de sangre, o en obstrucción tubular, hay obstrucción tubular, o también puede haber flujo retrógrado del filtrado de la orina, ¿no? Y va a lesionar de forma retrógrada las células. Esto va a aumentar la presión hidrostática intraglomerular. Ya. Esta nefritis, esta lesión de necrosis tubular aguda,
¿no? Y en todos los casos de insuficiencia renal va a producirse una nefropatía vasomotora que condiciona la hipoperfusión renal y la congestión medular. Ya. Todas estas alteraciones hemodinámicas que hemos mencionado están relacionadas. La hipoperfusión va a producir trastornos tubulares, esta hipoperfusión también va a desencadenar necrosis de los túbulos, ¿no? Con producción de la cadena o la cascada, perdón, inflamatoria. Y todo esto va a condicionar mayor daño en la hemodinámica renal. Entonces, al final, todos van a tener la misma lesión terminal. Debemos, dentro de las teorías que se postulan, ¿no? Han estudiado muchos factores con producción de todas estos reactantes o marcadores de inflamación, la inflamación renal relacionados con el tejido renal. Bueno, entonces al disminuir el flujo renal, va a disminuir la tasa de filtración y el volumen urinario. Todo esto va a condicionar una oliguria que puede tener dos caminos. O se restablece la perfusión renal o permanece esa hipoperfusión renal, ¿no? Si tenemos restablecimiento de la perfusión renal, que debería ocurrir en el 100% de los casos de insuficiencia renal de origen prerrenal, la oliguria va a ser reversible. Si persiste esa hipoperfusión, la oliguria permanece irreversible. Esas nefritis vasomotoras, si se restablece la perfusión, también van a revertir. Ya. Tenemos formas rápidas dentro de la fisiopatogenia, las formas rápidamente progresivas de la glomerulonefritis que no tienen retorno, ¿no? El síndrome hemolítico urémico, ese sí, como tiene doble componente, el componente renal y el componente prerrenal. En este síndrome hemolítico urémico, si logramos tener una buena hidratación con una buena perfusión del tejido renal, podemos revertir el proceso, ¿no? Y hay que esperar la respuesta del paciente, ¿no? No siempre es lo que usted haga, sino que la respuesta del paciente. Pero si usted aporta los líquidos como corresponde, este síndrome puede, en la mayoría de los casos, revertir. En la necrosis tubular aguda, realmente aquí poco tenemos que hacer, ¿no? Es el fin de la nefrona, ¿no? Entonces aquí es difícil que usted, dentro de la fisiopatogenia, pueda revertir. ¿Ya? Los tumores que infiltran el riñón, lógicamente, si logra desobstruir el riñón, logra favorecer la salida de la orina, lógicamente se podría recuperar en algún grado la función renal o se retrasa la insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Y dentro de los procesos también se va a activar el sistema de coagulación del riñón, porque es lo que ocurre cuando usted daña el endotelio. Cuando lesiona el endotelio, se va a activar la primera fase de la coagulación. Bueno, todo esto va a condicionar una isquemia renal que termina en la reducción de la tasa de filtración glomerular, pasando por toda la respuesta inflamatoria, la respuesta hemodinámica, la falta de aporte de oxígeno, el daño de las células, ¿no? Y llega al daño definitivo del riñón. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿No? El diagnóstico es en base a la clínica. Es fácil llegar a un diagnóstico de insuficiencia renal aguda solo por el antecedente de pérdida o el antecedente de infeccioso que tenga, ¿no? Y la falta de orina. O sea, con eso usted ya tiene los criterios para decir este paciente tiene insuficiencia renal aguda. Luego pasamos al examen físico, ¿no? Que va a estar asociado a los otros cambios que se van a detectar, entre ellos la hipertensión, los signos de acidosis metabólica, la taquipnea, la polipnea principalmente, y con la asistencia de los exámenes complementarios que van a confirmar su diagnóstico clínico. Y tenemos los tres periodos que se ven en la fase prerrenal y posrenal, en la renal intrínseca dependiendo de la causa. Entonces tenemos un primer periodo que es el oligúrico, ¿no? Que se manifiesta en todos. Luego viene el periodo poliúrico y por último el periodo de recuperación. En el periodo poliúrico, en el periodo oligúrico, la orina va a estar inferior a 0.5 mililitros por kilo hora, o cc por kilo hora. En el periodo poliúrico,
se va a incrementar el volumen de orina a más de 12 C por kilo y por hora. Aquí puede haber fuga de electrolitos, entre ellos el sodio, ¿no? El sodio hay que cuidarlo en estos casos. Y la tercera fase, la fase de recuperación, que va a ser dependiendo de la causa primaria, ¿no? Si es por deshidratación, no va a durar meses, va a durar días, ¿no? Pero si es una nefritis intersticial, una nefritis vasomotora y se recupera, no va a demorar meses en esa recuperación. Ya. En la fase clínica tenemos que conocer primero cuál es la enfermedad causal, ¿no? Puede ser una glomerulonefritis, una nefrosis, es decir, la clínica tiene que ir orientada a la causa basal, ¿no? Estos pacientes van a cursar con palidez, la oliguria, que es el síntoma predominante de la insuficiencia renal. No, si no hay oliguria, no hay insuficiencia renal. La oliguria es el síntoma predominante, ¿no? La hipertensión, vómitos, letargia, dependiendo de la cantidad de azoados que estén circulando, que hayan retenido, es la encefalopatía urémica, que puede llegar hasta las convulsiones. Pero para aquellas convulsiones que tienen que estar por encima de 100, la urea, ¿no? Puede haber sobrecarga de volumen cuando el chico ya está en insuficiencia renal y le queremos hacer cargas, ¿no? El chico va a llegar al edema agudo pulmonar, arritmias dependiendo del nivel de potasio, ¿no? Hemorragias por estrés, hemorragias digestivas por estrés, y como dije, la encefalopatía urémica, el trastorno de los electrolitos me puede llevar a crisis convulsiva. Entonces vamos a encontrar elevación de los azoados, hiponatremia, hiperpotasemia a diferente nivel, siempre por encima de 5.5, ¿no? Y eso va a determinar el tratamiento. Recuerden el potasio, la oliguria marca el diagnóstico clínico y la hiperpotasemia el tratamiento. Esos son los dos parámetros más importantes de la insuficiencia renal aguda para diagnóstico y manejo. La hipocalcemia, la hiperfosfatemia, recuerden que cuando baja el calcio sube el fósforo, la leve hipermagnesemia, que es transitoria, anemia hipocrómica, recuerden que aquí se produce la eritropoyetina, ¿no? Y va a haber bueno, al principio no va a haber mayor efecto porque, recuerden, los glóbulos rojos tienen buena vida, ¿no? En tiempo de vida, pero con el transcurso del tiempo, si esto se mantiene, vamos a tener una anemia hipocrómica y puede haber hemorragia. ¿Ya? Entonces, en niños tenemos que utilizar la escala Rifle para que el criterio de filtración glomerular o el criterio de creatinina o el criterio de diuresis nos dé el grupo en el que está ubicado nuestro paciente. Este es en niños, este es el Rifle de niños, ¿no? Entonces tenemos el R de Rifle, la I de injuria o lesión, la F de fracaso, la L de loss, en inglés pérdida, no había una palabra en español que represente la L para decir rifle, y la E de crónico, ¿no? La E de crónico, el final del estado. Ya. O sea, la pérdida ya de la función total. Bueno, entonces en la R de riesgo, recordemos que la creatinina plasmática está medida en miligramos por decilitro y es dependiente de la edad. A partir de los 5 años nosotros podemos decir que la creatinina es de 1, ¿no? Y después de eso, máximo llegará a 1.2. Pero generalmente en niños y adolescentes la creatinina plasmática es hasta 1. En adultos ya es hasta máximo 1.2. Ya. Entonces, conociendo ese valor, nosotros podemos sacar el filtrado glomerular multiplicando la talla por 0.55 dividido para la creatinina, para el nivel de creatinina. Entonces, así se consigue el flujo, la filtración glomerular. Entonces, cuando hablamos de riesgo, cuando la creatinina está incrementada en un 50%, es decir, el aumento de creatinina por 1.5, o el flujo, la filtración glomerular se ha reducido en un 25%. ¿Ya? Se ha reducido en un 25% o algo más de 25%. Ya. Cuando hablamos de injuria, cuando la creatinina está el doble, es decir, el chico debe tener 0,5 y tiene 1, ¿no? Entonces la creatinina al doble, la creatinina por 2, o el flujo, la filtración glomerular se redujo a la mitad, al 50%.
En cuanto a fracaso, la F de fracaso, la creatinina multiplicada por 3. O el flujo glomerular se ha reducido en un 75%, es decir, solo tenemos una filtración del 25%. Ya. Y por último, la pérdida, perdón, penúltimo sería la pérdida, L de pérdida en inglés, cuando este fracaso de la función renal permanece más de 4 semanas. No, y si hablamos de crónico, ya son meses. ¿No? Más de 4 semanas pérdida y más de 3 meses ya es insuficiencia renal crónica. ¿Ya? En cuanto a la uresis, que también nos puede servir de criterio porque en ocasiones no tenemos la creatinina, que puede ocurrir, ¿no? Es rarísimo que ocurra, pero puede ser, ¿no? En estos tiempos los laboratorios de los hospitales públicos están bastante depletados, ¿no? Están trabajando con lo mínimo necesario. En ocasiones no pueden tener una creatinina de control, solo la de entrada, pero no tienen la de salida, ni la intermedia, entonces es difícil hacer el cálculo del filtrado glomerular. Entonces se tienen que trabajar con los criterios de diuresis. Entonces hablamos de riesgo cuando el chico tiene, ya saben, menor a 0.5 mililitros por kilo hora la uresis, pero se mantiene durante un tiempo de 6 horas, ¿no? Que hasta cierto tiempo es solo riesgo, o sea, no podemos decir que este chico está en insuficiencia, es un riesgo. Pero cuando ya hablamos de una prerrenal, cuando el chico ya tiene 12 horas con esa uresis, una oliguria que se mantenga por 12 horas, ¿no? Entonces, el chico estaba con diarrea y tiene más de 12 horas, que orina muy poquito, usted le midió la uresis y tiene menos de 0.5, ese chico ya tiene una lesión, una injuria, ¿no? Pero puede revertirse, ¿no? Ya. Si el chico ya le baja a menos de 0.3 y 24 horas, ya tiene con ese valor, usted ya hizo el control y tiene ya 24 horas, o tiene anuria más de 12 horas, ¿no? Ahí tiene fracaso. Ya tiene fracaso y ese está apuntando hacia la pérdida renal. Entonces, ahí usted no sabe si se va a recuperar o no se va a recuperar. Recuerden, por debajo de 3 no se sabe. Es una incertidumbre. Ahí tiene que dar un pronóstico preferible el malo, porque si el chico no se recupera y usted le dice, hay que esperar, esperanzas y todo, la mamá siempre se aferra de la esperanza. No de falsas esperanzas, porque usted sabe que más del 50% de estos casos va a la insuficiencia, a la pérdida renal, ¿no? Menos de 0,3 mililitros en 24 horas, o un chico que no ha orinado 12 horas, tiene que decir que lo más probable es que haya perdido el riñón. Que se puede recuperar, sí, ahí va, y en los niños, ¿no? Nosotros nos engañamos, chicos que no orinan más de 12 horas y al día siguiente están que orinan como locos y la creatinina se normaliza. Puede ocurrir, pero no den falsas esperanzas. Aquí hay que cuidarse. Entonces, estos son los criterios de la tabla Rifle para niños. Y ya les digo, el criterio de uresis es el más utilizado. ¿Por qué? Porque actualmente los hospitales no tienen cómo estar midiendo la creatinina. Recuerden, la creatinina se va a ir modificando en el transcurso de las horas. Usted tiene que hacer por lo menos un control diario de creatinina para saber en qué nivel está, ¿no? Puede ser que mejore, puede ser que empeore. Puede ser que llegue con una creatinina normal, pero a las 6 horas esa creatinina se duplicó o se triplicó y usted ya tiene un criterio para decir que está en lesión o en fracaso. ¿Ya? Y recordar que si se mantiene esa creatinina por más de un mes, usted ya sabe que ya se perdió ese riñón y más de 3 meses ya tiene que declararlo insuficiencia renal crónica, ¿no? En cuanto al diagnóstico diferencial, una cosa, siempre hay que quitarse el criterio de ustedes primero y después los pacientes, de que la diálisis no siempre es definitiva. La diálisis en ocasiones es solo salvadora. Es una medida de rescate, esa sería la palabra, es una medida de rescate inmediato y que después se la puede quitar, porque mucha gente dice, no le ponga eso porque piensa que toda la vida se va a mantener con una peritoneal. Esa idea tenemos que sacarla de la cabeza de los médicos, pero más importante, la cabeza de la gente. Un paciente que entra en diálisis puede ser que no sea para siempre, pero le va a salvar la vida, es un rescate, ¿no? Si ya después de eso el paciente se mantiene con las circunstancias, lógicamente tendrá que mantenerse. Pero quitarle la idea de que la diálisis peritoneal
no es una medida de rescate. Esa es una medida de rescate, también una medida de tratamiento a largo plazo. Bueno, entonces, este tema es interesante aquí en la parte prerrenal y renal. Esta es la práctica para ustedes, ¿no? Para el caso. No, ustedes no van a hacer caso. Pero sí lo pueden sumar a su caso clínico, si es que le ponen insuficiencia renal asociado a una complicación, no sé. ¿No? Entonces tienen que saber que si el chico tiene un daño prerrenal y renal, se puede diferenciar. Si es prerrenal y le doy cargas y mejora, es decir, el chico me orina, ¿no? Y me disminuyen los azoados, es prerrenal. Pero si yo le doy la carga y no mejora, más bien me hace edema agudo pulmonar, el daño ya se instaló a nivel renal. Especialmente eso ocurre cuando los chicos tienen más de 12 horas de anuria. Entonces uno dice, bueno, yo sé que tuvo diarrea, vamos a ver si el riñón responde. Le hago la carga, igual le hago la carga con el riesgo que me haga edema agudo pulmonar. Entonces me mejora con la hidratación, se logró salvar, porque en los niños no hay cómo apostar. Pero si no, me hace edema agudo pulmonar, ya tengo que decirle a la mamá que ese riñón tal vez esté perdido. Ya. Vamos a ver con la densidad urinaria. Sabemos que en un riñón que no se ha dañado totalmente, se va a mantener se va a mantener la función de concentración, ¿no? Entonces, la densidad urinaria va a ser mayor de 1.020 en el prerrenal, porque el riñón todavía tiene su capacidad de concentración. Pero en el renal se pierde la capacidad de concentración y la densidad urinaria va a estar por debajo de 1.01. Entonces, ese es un criterio, creo que es uno de los más importantes, ¿no? La densidad urinaria solo baja en dos circunstancias, cuando el riñón está dañado o cuando le manda mucho líquido, ¿no? Entonces, ahí sí. Y la osmolaridad urinaria va de la mano de la densidad. Va a estar mayor de 400 si está prerrenal, ¿no? Y va a ser menor, mucho menor, mucho menor mucho menor que la normal de osmolaridad, que es por encima de 400. Pero va a ser incluso menor que la osmolaridad sérica, ¿no? Hablamos aquí menor de 350 miliosmoles, pero la osmolaridad urinaria puede llegar a valores menores de 280. Entonces, cuando la osmolaridad urinaria baja, ¿no? Y el paciente está deshidratado, lógicamente es porque el riñón ya está dañado. Ya, la concentración de sodio, que va a estar asociada a la FeNA, ¿no? a la fracción excretada de sodio, que es uno de los indicadores que se utiliza más en adultos para determinar si la insuficiencia renal es de origen prerrenal o renal, ¿no? Entonces la FeNA, la concentración de sodio es menor de 10.000 equivalentes. Recuerden que el riñón mantiene el sodio por el bicarbonato. Y si el riñón me pierde sodio, tiene más de 20.000 equivalentes por litro de orina, significa que me está perdiendo la función de retener o de guardar el sodio, resguardar el sodio. Ya. Y tenemos una FeNA, que abajo está la fórmula. Sodio en orina multiplicado por creatinina sérica, y esto dividido para creatinina en orina multiplicado por sodio sérico, y toda la fórmula multiplicado por 100, es un porcentaje. Si el porcentaje es menor a 1%, hablamos de una prerrenal. Si el porcentaje es mayor o igual a 1%, hablamos de una insuficiencia renal intrínseca. También el índice de creatinina urinaria y creatinina plasmática mayor de 40, ¿no? Significa que estamos perdiendo, o sea, está eliminando creatinina del riñón. Pero si esa concentración es menor de 20, significa que el riñón ya no está eliminando los productos de desecho, ¿no? Igual la urea en orina y urea plasmática. Pero los que les voy a tomar en el examen tienen que ver hidratación, densidad, osmolaridad, la FeNA. Esos valores tienen que aprenderse, porque eso sí les voy a tomar, ¿no? Porque son valores que tienen que tener. Ahora sí les pido memoria. Especialmente conocer la densidad urinaria, chicos. Eso es obligatorio para ustedes. Como saber su apellido, su número de cédula, su celular. Es obligatorio, ¿no? Conocer la densidad urinaria. Eso es obligatorio. Yo no entiendo por qué muchos no lo conocen. O la osmolaridad sérica. Son valores que no pueden perder, como saber el sodio, el potasio, la presión normal. Es parte de ustedes. No parte de su conocimiento, sino parte de ustedes, forma parte de ustedes. Bueno, entonces una vez que han hecho el diagnóstico diferencial, ¿no? Tienen que tratar la insuficiencia renal
Si es prerrenal, la carga. Las cargas clásicas, ¿no? Podemos tratar el plan C si es por diarrea o cualquier otra pérdida con cloruro de sodio isotónico, 20 mililitros por kilo en 1 hora. Esa es la clásica. Estas son las cargas clásicas que se utilizan en toda unidad operativa del Ministerio de Salud. Esa es la carga. Ya. Si la uresis es menor a 1 mililitro por kilo y por hora, usted mide la uresis y en 1 hora no le orinan más de 1 mililitro, entonces usted le pone furosemida, ¿no? Para forzar el riñón, ¿no? Si el paciente presenta oliguria, o sea, no orina y encima se me sobrecarga, puedo intentar con la dopamina para mejorar el flujo, mejorar la función del endotelio. El vaso sanguíneo tiene mejor presión, entonces puedo valerme de esta función de los dopaminérgicos para favorecer la perfusión del tejido, ¿no? Si con esto no logro nada, tengo que pasarlo a la diálisis peritoneal, ¿no? Porque el paciente se me va a morir. Bueno, no se me muere por insuficiencia, se va a morir por el edema agudo pulmonar que le causé por la carga inicial. Porque yo no sé cuando le haga la carga si el riñón va a responder o no, eso yo no lo sé. Entonces yo tengo que tener preparada la solución salina, que ya se la estoy pasando, pero ojo con esa solución salina, ¿no? Si el riñón no me responde, tengo que ponerle la furosemida. Si el riñón no responde, me tengo que poner la dopamina y tener el catéter, ¿no? El catéter del TENCO para poder hacer la diálisis. Pero como eso demora, más que sea de hemodiálisis, ¿no? Entonces tengo que tener todas esas medidas en este tipo de pacientes. La mayoría responde a la primera o a la segunda. Llegar a la tercera, usted como que ya sabe cuál me va a llegar a la tercera. Porque tiene 24 horas en anuria, que ya tengo que hablar con el nefrólogo y el cirujano para que me hagan por lo menos me pongan un catéter central en una vena de gran calibre para poder hacer la fístula, ¿no? Y poder hacer la hemodiálisis, o que me pongan el catéter peritoneal, dependiendo de lo que tenga a la mano. Entonces, ya sabemos, si el chico tiene anuria de 12 horas, yo sé que me va a responder, ¿no? Puedo llegar hasta la segunda y tal vez la tercera. Pero si ya tiene más de 24 horas, usted tiene que estar preparado para el edema agudo pulmonar. Bueno, en el caso de la insuficiencia renal de origen intrínseco, ¿no? Ahí lo que tengo que hacer es mantener el equilibrio ácido básico, mantener los electrolitos normales lo más posible y tratar la enfermedad causal. Controlar la presión arterial, el peso por los edemas, la uresis, hasta saber que ya el cuerpo ya no aguanta y hay que hacerle la diálisis, ¿no? Siempre mantener la hidratación, el balance hídrico, el laboratorio, equilibrio ácido básico, ¿no? Y mantener una dieta baja en proteínas. Esa es la insuficiencia ya renal aguda de origen renal. Aquí ya tengo que empezar a restringir proteínas, ¿no? Y mantener las calorías, por lo menos 50 calorías por kilo, ¿no? El paciente me va a perder peso, ¿no? Y las proteínas las tengo que mantener por debajo de 1 gramo por kilo. Ya sabemos que no vamos a sacar adelante este paciente. Tenemos que mantenerlo en homeostasis lo mejor posible hasta que llegue el momento en que sea colocado en diálisis peritoneal o hemodiálisis, dependiendo de la situación del paciente. Diálisis peritoneal es mejor, es más fisiológica, ¿no? La hace todos los días y se mantiene un crecimiento adecuado en los niños. La hemodiálisis me restringe un poco, pero los mantiene más libres, ¿no? Se sienten más seguros para hacer alguna otra cosa. Pero en cambio la diálisis peritoneal en cualquier momento yo lo puedo abordar. Bueno, es cuestión de criterio. Ya, y ahora vamos con el trastorno más importante, que es la hiperpotasemia, ¿no? Si el chico tiene un potasio entre 5.5 a 6.5, vamos a tener un IKG normal realmente. Entonces, en estos casos, yo le doy solo 2 cosas. Las resinas de intercambio iónico que se llaman cayexalate o resin calcio por vía oral o vía rectal, 1 gramo por kilo hasta 4 cada 6 horas, puede ser hasta 4 veces al día, ¿no? Y salbutamol para estimular la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, eso es lo que puedo hacer con una hiperpotasemia leve. Las resinas más el salbutamol. Entre ambas
pueden mantenerme esa hiperpotasemia por debajo de 5.5, ¿no? Entre ambas. Pero puede ser que yo tenga un potasio por encima de 6.5 y aquí ya voy a tener, ¿no? Alteraciones en el EKG. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Aquí es la parte del médico, ¿no? El gluconato de calcio, ¿no? Y la glucosa hipertónica más insulina, ¿no? El gluconato de calcio, ¿no? La dosis es medio mililitro por kilo, que corresponde más o menos a 200 miligramos por kilo, dosis. Entonces, es difícil hacer la conversión, pero la dosis de gluconato de calcio a 0,5 mililitros por kilo día equivale a 200 miligramos por kilo dosis, 3 dosis al día, ¿no? El efecto es inmediato porque es un estabilizador de las membranas, no favorece el paso del potasio al intracelular, pero más se fortalece con el uso con activar la bomba sodio-potasio ATPasa de manera más eficaz a través del uso de glucosa y forzar la entrada de glucosa para su oxidación dentro de la célula. Por eso se utiliza glucosa más insulina, ¿no? Se utiliza el suero glucosado, pero recuerden que se tiene que diluir en 3 partes de agua. Pueden utilizar dextrosa al 10%, ¿no? O al 12.5% para no mandarle tanto volumen al paciente. Y 1 unidad de insulina por cada 5 gramos de glucosa administrada. Si es 50%, y yo le paso en el niño 50 mililitros, ¿cuántos gramos de insulina le estoy dando? ¿Cuántos gramos de glucosa le estoy dando? El chico pesa 10 kilos, ¿no? Le doy 10 mililitros, 1 mililitro por kilo, 10 mililitros de glucosa del 50%. ¿Cuántos gramos de glucosa le estoy dando? En 10 mililitros. A ver, chicos. 50%, ¿qué 50. significa? 50 gramos ¿en cuánto? En 100 ml. En 100 ml, pero le estoy dando 10, no puede ser que le esté dando 50. Le está dando 5. 5 gramos. 5 gramos. Es decir, por cada 5 gramos o por cada 10 mililitros de glucosa al 50%, yo le doy 1 unidad de insulina rápida. ¿No? Que se la puedo dar intravenosa o subcutánea. Y esto va a favorecer el paso primero de la glucosa al interior de la célula, pero esto favorece la función sodio-potasio ATPasa. Además, la glucosa, junto con el potasio, entran a la célula, ¿no? Por acción directa de la insulina. Ya, el inicio de la actividad de la insulina, favoreciendo el paso del potasio al interior de la célula, ocurre a los 30 minutos. Es decir, que a la hora yo ya debo tener niveles de potasio por debajo de 6.5. Cuando funciona, porque puede que no funcione. Recuerden, el segundo paso es gluconato de calcio, glucosa más insulina. Y el tercer paso, que ya tiene el chico más de 7.5, ¿no? Va a tener graves alteraciones del EKG, ¿no? La T en tienda de campaña, la T picuda, el QR ancho, el ST en infradesnivel, el intervalo PR prolongado, o sea, todas las alteraciones que produce la hiperpotasemia. Aquí ya no puedo estar dándole cayexalate ni nada de eso, solo puedo hacer la diálisis. Por encima de 7 ya la mayoría dice que hay que hacer diálisis. Diálisis urgente. Nada lo va a corregir, ¿no? Hasta que llega la diálisis puede intentar la glucosa más insulina y gluconato de calcio, pero no va a pasar mayor cosa. El paciente se puede morir. Los chicos resisten bastante. He visto esos potasios y se mantienen 24 horas y nada, ese corazón así de papelito. Bueno, en el caso de la acidosis metabólica, ¿no? El pH va a descender de 7.35, puede llegar incluso a valores de 7.20, a veces menos, ¿no? El bicarbonato va a bajar mucho, por debajo de 12, recuerden que es 22 a 26, ¿no? Y el nivel de PCO2, que es la compensación del bicarbonato, va a bajar a menos de 25 con riesgo de fallo ventilatorio. Recuerden que el PCO2, el CO2 es el que estimula el centro respiratorio. Entre 35 a 45. Por encima de 45 lo deprime y se para, por debajo de 25 se deprime y se para. O sea, ni mucho ni poco, CO2. El CO2 tiene que estar en sus niveles.
Por debajo de 25 ya empieza a fallar la compensación respiratoria, empieza a fallar la ventilación, el chico empieza a hacer bradipnea, empieza a retener CO2 y se asocia a la acidosis metabólica una acidosis respiratoria. Entonces, por eso es que se habla que a partir de 25 ya no se puede compensar más por nivel respiratorio porque empieza el fallo ventilatorio. ¿No? Entonces, en estos casos ya tenemos que hacer la corrección de bicarbonato. La fórmula está ahí, 0.3 por peso, por kilos de peso y por la base exceso. Ya. A veces la reposición de bicarbonato es entre 2 a 5 mil equivalentes por kilo, pero es muy riesgoso hacer eso. ¿Por qué? Alguna vez les dije que la solución de bicarbonato es hiperosmolar. La solución sola tiene doble osmolaridad, por el bicarbonato y por el sodio, ¿no? Entonces tiene un miliequivalente de bicarbonato, un miliequivalente de sodio. Es decir, tiene 2 osmoles por cada cc. En 1000, ¿cuántos osmoles son? 2000. 2000. 2000. Entonces es un error ponerle a un paciente, ¿no? Bicarbonato solo. Tiene que diluir. Una vía central aguanta entre 800, algunos dicen hasta 1000 miliosmoles. Una vía central, ¿no? Pero hay que tener cuidado con el bicarbonato. Yo he visto en algunos casos que ponen bolos. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Si tiene una vía ahí, se le murió la vía. Y quién sabe si el paciente. Ya. Entonces no olvidar esos valores de reposición del bicarbonato, ¿no? La hiponatremia generalmente es dilucional, ¿no? Se trata con la restricción hídrica y no se debe reponer, salvo que el chico convulsione por hiponatremia, porque es muy raro, ¿no? Los chicos cuando tienen insuficiencia renal convulsionan por cualquier causa, menos por hiponatremia. Definitivamente hiponatremia no, es muy raro. Además, los chicos nunca dejan de comer sal, así que si les falta sodio, ellos solitos buscan la sal. Ya la furosemida no va a hacer nada con el sodio, se puede utilizar solo ocasionalmente para reducir volumen, ¿no? Ya, en caso de la hipertensión arterial, la restricción hídrica también es uno de los pasos de manejo, la furosemida y utilizar algún antihipertensivo, ¿no? Que no es de mayor uso en los chicos con insuficiencia renal aguda. No estoy hablando de la crónica, es la aguda, ¿no? Es raro que usted utilice un antihipertensivo en una insuficiencia renal aguda. No se atreva mucho a usarlo porque recuerde que el tono de los vasos es importante para mantener la perfusión de los tejidos. Un hipotensor me disminuye el tono de los vasos. Entonces hay que valorar muy bien el trastorno, ¿no? Si realmente amerita o no amerita el uso de hipotensor. Generalmente con la restricción de líquido y la furosemida usted logra que ese paciente mejore su presión arterial. Ya en la crónica es otra cosa. Parte de la crónica es la hipertensión, ¿no? Recuerden que esta es aguda y yo quiero mantener ese tejido. Si yo le doy un hipotensor, corro el riesgo de que la perfusión se altere mucho más y ya sea irreversible la insuficiencia renal. Es por eso que se tiene que analizar mucho. No le doy mucha importancia en el manejo de la hipertensión en estos casos. Si el chico tiene anemia porque de pronto fue en hipovolemia por pérdida de sangre, ¿no? Hay que transfundir, ¿no? Si tiene síntomas, entre 5 a 10 mililitros por kilo. Hablamos de 5 porque recuerden que este paciente tiene hipervolemia, entonces hay que tener cuidado también en las transfusiones. Usted de pronto dice, no, le toca a 10, porque la norma dice 10 a 15. Le da a 10 y termina con edema agudo pulmonar. Entonces recuerden la base de este paciente. Este paciente es hipervolémico, ¿no? Hipervolémico, especialmente cuando ya está instalada la insuficiencia renal aguda, sea de la causa que sea. Entonces, si transfunde, haga bolos pequeños, 5 mililitros por kilo hoy día, en la noche otra vez 5 mililitros por kilo, al día siguiente 5 mililitros por kilo. Tener un intervalo, no dar de una sola todos los glóbulos rojos concentrados que usted haya planificado. Y el tratamiento final, en el caso de que ya no responda o no necesariamente que no responda, sino que está en riesgo la vida del paciente, hay que hacer la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, que es la de elección en niños. La hemodiálisis más en los niños, en los recién nacidos, ¿no? En los chicos con insuficiencia renal aguda con
con compromiso vascular grave. ¿Por qué? Porque el peritoneo ya no sería una membrana de intercambio, no sirve. Cuando usted tiene un compromiso vascular, el peritoneo no sirve para acá, intercambio, ¿no? Como membrana dialítica. Entonces tiene que utilizar la hemodiálisis. Pero en la mayoría de los casos se debe utilizar la diálisis peritoneal. Ya, cuando indica directamente la diálisis de entrada, cuando el paciente está con insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, usted le hizo la carga y no pudo hacer nada ni con la furosemida, ni con la dobutamina, ni con nada, y cayó en edema agudo pulmonar. De urgencia, la diálisis peritoneal. No. Cuando la hiperpotasemia es refractaria al tratamiento, el chico ya no mejoró y tiene más de 7, tiene que ir a la diálisis. Si la acidosis ya se mantiene, a pesar de que usted mantiene la dosis de bicarbonato y no se recupera, diálisis. Si el paciente convulsiona por la uremia, diálisis. Si la hiponatremia, ahora sí usted dice, bueno, tengo que reponer, pero ya tengo que pensar que tengo que hacerle diálisis, ¿no? Si el nitrógeno ureico está por encima de 150, no me ha convulsionado, pero tengo ya en 150, tengo que hacerle una diálisis, o la creatinina mayor a 6. Aguda, no estoy hablando de crónica. Crónica los criterios son diferentes, ¿no? Bueno, y ahí concluimos. Esta clase es bastante corta, ¿no? Porque ya las bases están dadas en la teoría. Entonces, realmente, la insuficiencia renal aguda hay que enfocarla dependiendo de la causa y del momento en que se inició el manejo de la causa, ¿no? Y recordar que hay 2 datos importantes de la insuficiencia renal que nos dan diagnóstico y manejo. ¿Cuáles son esos 2 datos importantísimos? La oliguria y la hiperpotasemia. La oliguria y la hiperpotasemia. Son los que marcan. Vera Delgado, ¿no? Vera Sí, Delgado. doctora Vera Delgado. Ya le ponemos la actuación incluida. Ya está. Muy bien. Entonces, creo que hemos concluido. Son 10:45. Chicos, ¿tienen alguien preparado algo sobre Kawasaki? Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí, déjenme ver si la tengo en presentación. Aquí no está. Kawasaki. Lo que está. No me acuerdo si es esta. No, esta no es. Una de marzo, veamos. Sí, está ahí. Sí. Ya. Ya. Es para que ustedes le enfoquen, ¿no? En este sentido. Vamos a bajarle el zoom. Ya. En el sentido del diagnóstico, ustedes ponen la etiología, la fisiopatogenia, ¿no? Pero tienen que enfocar el diagnóstico clínico basado en la recomendación de la guía de práctica clínica, ¿no? Tienen que buscar una guía más actualizada, esta es del 2015. Pero creo que en la actualizada está igualito, hay una diferencia nomás, ¿no? Entonces, hay los criterios diagnósticos, pero que igual no dan el diagnóstico definitivo. Kawasaki es una enfermedad que se diagnostica por criterios, pero no significa que el incumplimiento de un criterio invalida el diagnóstico. Si usted lo sospecha, es el suficiente. No tiene un gol estándar. No hay un gol estándar. Ni un diagnóstico definitivo de Kawasaki. Olvídense de eso. No existe eso, ¿no? Entonces, debe tener fiebre persistente, presencia o más de 4 o más de los siguientes signos. En la nueva creo que pone 2, ¿no? Cambio en las extremidades, que son las lesiones de piel, son las exantemáticas, el exantema polimorfo, la hiperemia conjuntival, cambios en mucosa de labios, en las mucosas en general, ¿no? Pero son más visibles las de labios y cavidad bucal.
y la linfadenopatía. Es decir, estos 5 criterios son los que deben estar presentes junto con la fiebre. Por lo menos, de estos 5, por lo menos 4. Y esto hacen el diagnóstico de Kawasaki, ¿no? Y siempre con fiebre, o sea, no hay Kawasaki sin fiebre. Y tampoco no hay dengue sin fiebre. Acuérdense. Entonces Kawasaki tampoco existe sin fiebre. No va a decir que un chico que tiene estas lesiones pero nunca ha tenido fiebre va a ser un Kawasaki. Jamás. Jamás. Es una fiebre persistente. Dentro de las fiebres sin foco, el Kawasaki es una de las enfermedades que debe ser considerada. Pero el Kawasaki cursa con fiebre alta. De pronto, todos estos criterios que mencionamos, no los 5 criterios, puede que no se encuentren al inicio y aparezcan a partir de la segunda semana, que es lo más probable. O sea, la fiebre tiene 15 días y no sabe usted, perdón, 10 días y usted no sabe qué es lo que tiene el chico, ¿no? Y ya excluyó la neumonía, excluyó la insuficiencia, la infección de vías urinarias, excluyó cualquier otra infección oculta, gastrointestinal, excluyó todo. No encuentra nada y el chico ya tiene como 10 días, de 7 a 10 días de fiebre, tiene que pensar en Kawasaki. Y es a partir de la segunda semana en que aparecen los otros síntomas. Es difícil que en las primeras semanas usted encuentre esos síntomas, ¿no? Entonces, por eso, en la mayoría de los casos, en la segunda semana de la enfermedad se presentan estos criterios. Ya. Considerar el diagnóstico de enfermedad Kawasaki en menores de 6 meses, ¿no? Y en los adolescentes que no tengan todos los criterios para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico de ellos o está muy disparado como en los adolescentes o está deprimido como en los menores de 6 meses. ¿Ya? Y generalmente la mayoría de los Kawasaki es en menores de 1 año. La mayoría. Aquí están las pruebas que apoyan el diagnóstico. A mí me parece que no deben ser pruebas diagnósticas. Pruebas de apoyo nada más. Porque ninguna prueba le da diagnóstico de Kawasaki, ¿no? La biometría, la velocidad de sedimentación de globular, la PCR, la albúmina, electrolitos séricos, las transaminasas, son las que pueden apoyar en el diagnóstico, pero no son ninguna de ellas diagnóstico definitivo. No, es la clínica más que nada. También la transaminasa pirúvica, las bilirrubinas, ¿no? Se puede pedir, tiene una piuria sin bacteriuria, una piuria séptica, ¿no? Entonces, también porque se alteran las mucosas. Entonces se van a soltar células, van a salir células, pero sin haber bacterias. Entonces, piuria sin bacteriuria no es infección urinaria. Ya. Tratamiento farmacológico. Acá también se tienen que enfocar mucho, chicos, ¿no? El criterio del tratamiento con inmunoglobulina hiperinmune, inmunoglobulina intravenosa. La intravenosa solo es la hiperinmune, ¿no? Recuerden que hay intramuscular, ¿no? Esa no es hiperinmune. La dosis aquí, ¿se acuerdan que teníamos una 0.8? Aquí es 2 gramos por kilo, ¿no? ¿Y cuándo se debe utilizar con mayor utilidad? Antes de los 10 días del padecimiento. ¿Por qué? Porque después de eso ya vienen las secuelas de Kawasaki, que son las dilataciones aneurismáticas, ¿no? Especialmente en coronarios. Entonces la dosis es 2 gramos por kilo, ¿no? En pacientes que tienen más de 10 días de evolución, en los que persiste la fiebre, reactantes de fase aguda elevados o aneurismas detectados al momento del diagnóstico clínico. La presencia de aneurismas precoces, ¿no? Es difícil controlar, pero sí puede ser que antes de los 10 días usted los desaparezca, ¿no? Con el uso de la inmunoglobulina, y de hecho desaparece con el uso de la inmunoglobulina. No todos, pero sí desaparece la gran mayoría. Ya. Bueno, aquí cómo administrar la gamma globulina hiperinmune, usted lo puede determinar, pero realmente eso se aprende con la práctica. Lo que tiene que saber, sí, cuánto debe utilizarlo y cuándo debe utilizarlo. Y cuándo, me refiero no solamente en esta parte, sino también, ¿no? Cuando los pacientes tienen más de 15 días de evolución con aneurisma, ¿sí? Y con fiebre, ¿dónde está? No es con fiebre. Sí. Si tiene más de 15 días de evolución con aneurisma y sin fiebre y sin reactantes de fase aguda, no se debe utilizar la inmunoglobulina. O sea, para controlar los aneurismas no es la inmunoglobulina específicamente. Tiene que estar con síntomas, por lo menos la fiebre o reactantes de fase aguda. Ya.
¿Dónde está el otro uso? Son 3 usos. Aquí. Ya mismo, en los primeros pacientes. Hay otro uso de la inmunoglobulina. Ya están los 3, creo. Déjenme ver. En los primeros 10 días de padecimiento. Más de 10 días de evolución. Más de 10 días de evolución con persistencia de la fiebre. Este era el segundo. Y el tercero, ¿no? Solo cuando tiene dilataciones aneurismáticas con fiebre. Pero si no tiene fiebre ni lactantes de fase aguda y tiene dilataciones aneurismáticas, no se recomienda la inmunoglobulina. Es decir, las dilataciones aneurismáticas, pero con el caso de que tenga fiebre o lactantes de fase aguda elevada. El resto es tratamiento con corticoides y de ácido acetil salicílico. Eso, entonces, tienen que enfatizar cuándo se debe utilizar inmunoglobulina hiperinmune, en qué momento utilizar el ácido acetil salicílico, ¿no? Y el tratamiento con corticoides. Eso es todo. Aquí está la dosis de ácido acetil salicílico inicial, que es de 80 a 100, y luego 3 a 5 miligramos por kilo. Esto también es importante, ¿no? Porque esto se maneja en atención primaria, la dosis de remisión. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tratamiento alterno. El uso de segunda dosis de inmunoglobulina, eso ya es específico, ¿no? Son muy específicos. Creo que nada más. Ya. Estas recomendaciones claves son importantes, ¿no? Todo paciente, cuando usted tiene diagnosticada enfermedad de Kawasaki, de inicio tiene que hacerle enviarlo al cardiólogo para que le haga el ecocardiograma bidimensional para confirmar que tiene o no tiene aneurisma. Generalmente al inicio casi no se encuentra, sino después del día 10 aparecen los aneurismas, ¿no? Porque ahí puede determinar usted ahora sí con certeza que ese paciente fue un Kawasaki. O sea, si le hace inicial en la primera semana, no tiene nada, y después de la primera semana vuelve a hacerle un control y encuentra los aneurismas, eso ya es un criterio diagnóstico de Kawasaki. Recuerden que estos pacientes quedan con esos aneurismas, ¿no? Y son un riesgo para su vida. En cualquier momento pueden producir una trombosis coronaria o una ruptura de aneurisma y producir la muerte súbita. Ya, creo que nada más. ¿Cuándo contrarreferir y cuándo referir? También es importante para ustedes. Ya. Ya el resto son recomendaciones, pero busquen una guía de práctica clínica actualizada, ¿no? Para actualizar los conceptos y criterios. No es muy extensa, máximo 20 minutos en Kawasaki, por favor, no se extiendan tanto. ¿Cuántas diapositivas más o menos, doctora? Poniéndole una diapositiva por minuto entre 15 a 20, no más. Ya. Aquí están los signos, ¿no? Los signos para diagnosticar Kawasaki y diferenciarla del shock tóxico. Miren, hay muchas cosas, aquí buscan lo esencial, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Kawasaki? Una conjuntivitis no exudativa. ¿Qué otra patología tenía conjuntivitis no exudativa? Que recuerden. El Zika, doctora. El Zika. El Zika también tiene una conjuntivitis no exudativa. ¿Sí? Eritema difuso, lengua frambuesada. ¿En qué otra patología la puede encontrar? En fiebre escarlatina. En escarlatina, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Ver los síntomas que tiene Kawasaki y, por ejemplo, como acabamos de decir, puede haber conjuntivitis no exudativa que solo se presenta en el Zika, pero aquí las demás patologías que pueden presentar conjuntivitis son exudativas, ¿no? Como el de Steven Johnson y sarampión. Para eso sirve el cuadro. Las lesiones a nivel de lengua frambuesada tenemos la escarlatina. En el resto de patologías son eritematosas o ulcerativas, no tienen nada que ver con eso. Eritema de palmas y plantas, edema indurado, descamación periunguial, ¿no? Usted solo lo puede ver algo en la escarlatina, pero la periunguial no. La única enfermedad que presenta edema, eritema y la descamación en dedo de guante que se llama aquí es Kawasaki.
También ese es un signo que algún día ha de ser patognomónico del Kawasaki, ¿no? Pero que se presenta. Miren que en el shock tóxico hay edema de manos y pies, pero la descamación es de todo el cuerpo, ¿no? Cuando se presenta, ¿no? Y la descamación en colgajo se ve en la escarlatina o en la ¿cómo se llama? En la estafilodermia. En la estafilodermia también puede ver, pero esta es más amplia. Aquí lo llamativo del Kawasaki, que usted le saca como que le hubiera pegado un guantecito en la punta del dedo y se le sale ese guantecito, ese pedacito de guante. Ese exantema polimorfo, no, es difícil decir que este exantema polimorfo sea solo del Kawasaki. También se presenta en blanco de tiro en algunas, en el Steven Johnson, en la artritis, en la fiebre reumática también. No, ganglios linfáticos edematosos no purulentos, ¿sí? Está presente en algunas patologías, ¿no? No es patognomónico, pero lo importante de aquí, que los ganglios linfáticos cervicales a veces son únicos en el Kawasaki. Solo encuentra uno, pero es doloroso. Es inflamatorio, es doloroso. No es como la leucemia linfoblástica aguda, que no era dolorosa. Ya, la artritis puede haber, y leucocitosis, trombocitosis. La trombocitosis es un dato que tienen que también tomarlo en cuenta, ¿no? La trombocitosis aparece a partir de la segunda semana, ¿no? Es tardía. Pero estas lesiones que mencionamos, más trombocitosis, también yo creo que debería ser un criterio, porque donde usted encuentra trombocitosis, corra donde el cardiólogo, ese chico ya tiene aneurisma, y póngale inmediatamente la gamma globulina con esos criterios, ¿no? En el momento en que tiene una fiebre y una trombocitosis por encima de 1000, eso es Kawasaki. Eso es lo que la experiencia, porque nosotros hemos visto mucho Kawasaki, recuerden que en lactantes es más frecuente. Entonces tomarlo así, ¿no? Ver en cuál puede haber, no en los que no hay, sino en cuáles puede haber. Entonces, si usted suma toda la sintomatología que aquí reporta, que aquí está el cuadro del Kawasaki, ve que no hay otro cuadro que se repita con la misma sintomatología conjugada, ¿no? Conjugando todo, no hay otro. Entonces Kawasaki sí tiene un cuadro clínico bastante específico, pero no patognomónico. Ya digo, hay dos datos importantes, la descamación y la trombocitosis, ¿no? Una vez que se presente el aneurisma y con esta enfermedad febril previa, ya el diagnóstico de Kawasaki es definitivo, pero sin embargo es tardío. Usted lo que tiene que hacer es adelantarse a esa aparición de aneurisma. Es decir, una vez que ya tiene la fiebre y el exantema también es tardío, desgraciadamente. Siempre se conjuga con la aparición de los aneurismas. Pero si el exantema aparece pronto y la descamación se hace pronto, entonces, y no tiene el chico aneurisma, usted puede salvarle la vida para siempre, porque recuerden, un aneurisma es una condena de cualquier muerte súbita. Aunque con la inmunoglobulina la mayoría se recupera. Pero puede ser que sean, bueno, estratificación, nivel de riesgo, está aquí no. No, esto aquí no. Aquí están las figuras, tiene una figura, vale por 1000 palabras. Aquí están las figuras del eritema, del edema. Por aquí creo que está la descamación. En algunas estaba la descamación, la conjuntivitis no purulenta, no distrofia unguial, los cambios en los labios. Aquí está la descamación. Entonces, esa boquita, esa no la pueden olvidar, ¿no? Entonces, las figuras ayudan bastante. Bueno, hasta acá yo no lo sé interpretar, eso ustedes son buenos para eso. Entonces busquen la guía de práctica clínica actualizada de enfermedad de Kawasaki. Aparte de esas diapositivas, las diapositivas de las imágenes tienen que ir. ¿No es cierto? Tienen que ponerlas, es obligatorio. Ya. Veamos síndrome inflamatorio, que ese no lo tengo aquí. Reumática, no, lo estaba... No me lo bajé. Déjenme ver. Ese lo tengo en el correo. Les voy a pasar la guía para que... Creo que la guía está subida. Ya voy a revisar. La nube. Sí tengo el síndrome inflamatorio multisistémico. No me lo he bajado, pero se los voy a compartir para que en base a esas diapositivas, que están muy buenas, ustedes escojan las más importantes para que no se extiendan mucho.
Recuerden que la fisiopatogenia es importantísima. Es así. Vamos a ver, pediatría, uno no. Este aquí. Se lo tengo en el correo, no lo tengo aquí. Bueno, yo lo busco y se los paso. Inflamatorio multisistémico. Multisistémico. Aquí está. Ya, aquí está COVID. Y es que ellos presentaron con COVID. Este chico pote. Era muy delicado. Comprimido. ¿Quieren el comprimido o el extenso? Para subirlo. Los dos. Los dos para ver. Guardar en OneDrive. Ya los voy a guardar en OneDrive para poderlos... No los bajo por lo que son muy pesados. Ya se los voy a enviar en este momento. Ya que tenemos tiempo. Ya, ya creo que está. Ya tienen que estar en... ¿Dónde vamos a buscar? Me estorban aquí. Vamos a ver dónde lo pongo. Una pregunta, doctora. ¿El tema de enfermedad inflamatoria, síndrome inflamatorio multisistémico, también se enfoca a COVID o solamente es en general? No, es en general, sino que en el caso de ellos lo enfocamos con COVID, ¿no? Con COVID. Ya. A propósito de COVID, es que cuando lo presentamos fue por la época en que teníamos la presentación de síndrome inflamatorio multisistémico con COVID, nada más. Entonces ahí se empezó a enfocar el tema, pero actualmente ya lo tenemos como tema en general, no solamente por COVID. Ya veamos dónde lo guardó. Era de exportarme, personal. Deje buscar dónde lo guardo para poderlo. Síndrome inflamatorio. ¿Cómo lo tenía en el correo? Como COVID. Voy a buscar como COVID. Me salen todas las tesis, esa no la quiero. Doctora, ¿son dos documentos por el grupo en general o también los trabajamos como subgrupos? Creo que yo les puse por subgrupos. Creo que lo registré, ya creo que está con subgrupos. No está como subgrupo, no está especificado. No está especificado. Ya, a ver, escojan ustedes. ¿Cuál quiere COVID? ¿Cuál quiere Kawasaki? ¿Cuál quiere síndrome inflamatorio multisistémico? Cara 6, doctor. Ya, cara o sello, ustedes decidan. A ver, vamos a poner del grupo A Díaz y del grupo B a Sánchez Ariana.
Ya, el que conteste primero la pregunta que voy a hacer. ¿Ya están listos? ¿Con los micrófonos encendidos? Ya. Sí, doctora. Sí, Ya doctor. está. A ver, ustedes son testigos. A ver, ¿cuál es la capital de la provincia de Bolívar? Guaranda. Ya, se quedó el grupo A. ¿Con cuál? Escoja. ¿Cuál van a hacer el A? Díaz. Díaz se quedó mudo, le dio un infarto. Kawasaki. No, perdón, doctora. Tenía el micrófono apagado. Kawasaki. A ver, Díaz no ha hablado, no le escuché nada a Díaz. Ah, perdón, Kawasaki, doctora. Kawasaki, ya muy bien. Y entonces el grupo B tiene síndrome inflamatorio multisistémico. Pero no se preocupen, que ya les voy a mandar las diapositivas, lo que tienen que hacer. El Kawasaki tiene que buscar la guía, tiene que hacer todo. Pero es más fácil, realmente es más fácil. No me lo subió, no sé dónde está. En mis archivos recientes, vamos a recientes. No lo encuentro. Pero no es el mismo documento que había descargado de su correo. No lo descargó, No lo lo descargué, lo subí en OneDrive. en OneDrive, pero no Acá me está. lo, no lo encuentro. Acá en donde están los puntitos. Ah, no, es que ya está ahí. No está aquí, no está aquí. Es verdad. Déjenme ver otra vez, hacer nuevamente. A ver, uno por uno mejor. Los archivos no se pudieron cargar en OneDrive. Dice. A ver, vamos. Este aquí no se pudo. No se pudo, ninguno de los dos. Yo estoy perdiendo mi tiempo. Vista previa, guardar en OneDrive. Vamos a ver. Recién lo está guardando, yo buscando. Ya, vamos a ver el otro. Guardar en OneDrive. Lo malo de OneDrive es que no es fácil ubicar dónde lo guarda. Hay una página que se llama personal, pero esa página nunca la encuentro. Nada, el archivo personal. Yo lo tengo por ahí guardado, tengo que sacar. Déjenme ver. Reporte, pediatría, titulación, creo que aquí lo tengo. ¿Qué titulación? Un monstruo. Documentos personales, aquí tiene que estar. Lo tengo escondidísimo. Porque esta carpeta es compartida, entonces todo el mundo sabe lo que tengo aquí. Es larguísimo, no, mejor lo busco así. Mis archivos. Yo no entiendo por qué el OneDrive no me guarda en un sitio donde yo elija, sino que lo guarda. COVID. Sin tutorías. Más. Síndrome inflamatorio. Buscar. Aquí está. Ya. Nos vamos a mover. Está en personal, ahí estaba. Pero ¿cómo lo encuentro? No me permite moverlo. ¿Ustedes saben cómo moverlo de aquí? Solo lo puedo encontrar entonces. Documento personal. Tengo que irme a personal. No es fácil, Dios mío, manejar esta cosa. A ver, personal estaba en titulación. Aquí. A ver, varios titulación. Documentos personales. Aquí. Personal. A buscarlo. Estas son las tesis. Ya mismo me salgo de esta carpeta. Hay que
para que cargue esto, bueno, igual ya creo que se pueden retirar, chicos, ¿no? Se supone que es hasta las 11:40, pero no importa. Se pueden retirar y yo voy a seguir intentando encontrar para subirles se lo subo en la carpeta, en la unidad 3, pero en la carpeta de comprobación, que dice comprobación, porque como esto es para presentar y calificar, es comprobación. Bueno. Voy a dejar de compartir porque se me hace más difícil. Nos despedimos entonces, detenemos la grabación.